Bienvenidos, estimados amigos del Perú y del mundo, a mi canal que se llama Aprendiendo Matemáticas con Arquímedes, para poderles brindar un video bastante ilustrativo y didáctico que enseña a determinar las fórmulas que se requieren entre variables que tienen un comportamiento de manera directa e inversamente proporcional entre sí. Esta es una tercera entrega que hacemos sobre este tema con el propósito pues de ampliar en diferentes casos que van a ver ustedes, ¿no? Muchos de ellos exámenes de admisión a una prestigiosa universidad de ingeniería. Bien, veamos un primer ejemplo. Dice, la duración de un viaje por tren es directamente proporcional a la distancia recorrida e inversamente proporcional a la velocidad del tren. Luego señala, a su vez, dicha velocidad es inversamente proporcional al número de vagones del tren. Y nos ofrece después lo siguiente. Dice, si un tren de 20 vagones recorre 30 kilómetros en un tiempo de media hora, lo que se quiere es determinar cuántos kilómetros puede recorrer un tren de 10 vagones en un tiempo de 10 minutos. Muy bien, como hemos hecho en los dos videos anteriores sobre este tema, lo primero que se hace pues es lógicamente formalizar, ¿no?, las variables que van a intervenir. Así entonces, en este pequeño cuadro, y se señalan ellas, ¿no? Por ejemplo, acá, sea T mayúscula, la duración del viaje, y señalamos la unidad, en este caso en minutos, sea D mayúscula, la distancia recorrida en kilómetros, sea V mayúscula, la velocidad que tenga el tren, y sea N mayúscula, el número de vagones de dicho tren. Entonces, en función del primer párrafo del enunciado, ¿no? Pues se puede justamente señalar, ¿no?, lo que ahí dice, ¿no?, que la duración un viaje por tren dice que es directamente proporcional a la distancia d, ¿no? Entonces, como es directamente proporcional, se divide. Pero dice que es inversamente proporcional a la velocidad, por lo tanto se multiplica, y como son proporcionales, eso será igual a una cierta constante de proporcionalidad caso 1, y esta igualdad la llamamos 1. Pero en el segundo párrafo nos dice que la velocidad es inversamente proporcional a la cantidad de vagones. En este caso esas dos variables se multiplican y eso pues dará otra constante caso 2 de proporcionalidad. Como nos interesa la velocidad, porque está relacionada con la igualdad que hemos escrito antes, entonces despejamos, ¿no?, la velocidad, y eso será igual a la constante K sub 2 entre el número de vagones n. Cuestión que reemplazamos en la fórmula que teníamos en la expresión 1, y entonces nos quedaría la multiplicación de t por la constante K sub 2 dividido entre n, y todo eso dividido entre d, y eso es igual a la constante K1, del cual hacemos el despeje conservando las variables en el miembro de la izquierda, y tendríamos t dividido entre n por d, mientras que k sub 2 que estaba multiplicando pasa pues a dividir, y así en el segundo miembro tengo una división entre dos constantes, ¿no? Permítame cuadrar, por favor. Esa división entre dos constantes K sub 1 y K sub 2, o lo que es lo mismo, la división entre dos números, dará lugar pues a otro número, es decir, a otra constante que vamos a llamarla K simplemente. Entonces, eso podemos reemplazarlo en la expresión que teníamos antes, y ya nos quedaría la fórmula que necesitamos para solucionar el problema, que sería T dividido entre N sobre D igual a K, ¿no? En donde se resalta acá de que como hemos tratado de calcular el tiempo, ¿no?, en base a minutos, entonces el dato de media hora transformado en minutos son 30, y entonces si reemplazamos los datos que a continuación nos da el problema en esta fórmula, tendríamos que T mayúscula es 30, el número de vagones 20, la distancia que recorre son 30 kilómetros, y entonces eso es igual a la constante K, ¿no? Eso se hace para determinar cuál es el valor de la constante K.
Acá pues 30 y 30 se pueden cancelar y entonces la constante K es igual a 1/20, que si devolvemos a la fórmula que teníamos antes y tenemos entonces T dividido entre N y dividido entre D es igual a 1/20. Y ahí bien podemos despejar o si no, como hemos hecho en este caso, dar pues, los datos finales para llegar a la conclusión de la respuesta final. Así reemplazando los valores de la parte final del problema, se determina, después pues, de un análisis muy sencillo, que la respuesta serían 20 kilómetros y esa es la solución de este bonito problema que fue pues un examen de admisión, ¿no? Interesante, que complementa a otros ejemplos que habíamos visto en los dos videos anteriores a este. Pero veamos un segundo ejemplo que también fue examen de admisión. Por ejemplo, acá el enunciado señala lo siguiente. Dice, la variable A mayúscula varía en forma directamente proporcional a las magnitudes de las variables B y C mayúsculas. Y señala además que, por otro lado, la magnitud de la variable C varía de modo directamente proporcional al cubo de la variable F mayúscula, ¿no? Y además nos dicen que se conoce que cuando A es 160, B es 5 y F es 2, entonces esto nos dan para determinar seguramente la constante de proporcionalidad y con ello nos piden pues, saber cuál es el valor de la variable A cuando B es 8 y F es 5. Muy bien, entonces desglosamos el problema como hacemos siempre y vamos a ubicarnos en el primer párrafo que dice que la variable A varía en forma directamente proporcional a las magnitudes de las variables B y C. Entonces hay que dividir A entre B y C y eso dará pues una constante K1. Pero por otro lado, el segundo párrafo nos dice que C es directamente proporcional al cubo de la variable F y eso es una constante K2, de la cual podemos despejar la variable C y decir que es igual a F cubo por la constante K2 y reemplazarla en la primera igualdad que hemos llamado 1. Si así se hace, acá nos quedan la relación entre las variables y en donde esta constante K2 que divide pasa a multiplicar a la constante K1 y acá tendríamos el producto de las constantes K1 y K2 o lo que es lo mismo, el producto de dos números que va a dar pues otro número que será pues la constante que necesitamos y que llamamos K. Bueno, hecho eso ya no queda nada más que sustituir los valores que el problema nos da a continuación para determinar la constante. Permítanme cuadrar por favor. ¿No? Acá tenemos ya la fórmula que nos hace falta, que tienen acá a la vista, en la cual se reemplazan pues, los datos, que A es 160, que B es 5 y que F es 2, por supuesto respetando que esté elevado al cubo, ¿no? Y que simplificando un poco esto sería 160 entre 40, o lo que es lo mismo, K sería igual que 4. Identificada la constante K, la retornamos a la fórmula que hemos evidentemente conseguido y reemplazamos pues los datos, ¿no? Quieren saber cuánto vale A cuando B es 8 y cuando F es 5, entonces despejamos A sabiendo pues que 5 al cubo es 125 y que multiplicado por 8 y por 4 va a dar pues 4000 y esa sería la respuesta de este bonito problema, bastante didáctico también examen de admisión. Bueno, como siempre hago en todos mis videos, les propongo por lo menos un ejemplo para que trabajen ustedes y se ejerciten sobre esto, ¿no? A ver, les propongo el problema siguiente. Dice, tres variables X, Y y Z están siendo relacionadas mediante la experimentación. Y dice además, los resultados señalan que la variable X se comporta de modo proporcional a la variable Y e inversamente proporcional a la variable Z, y señala finalmente que en cierto experimento se determinó que cuando Z era 12 e Y era 9, entonces X valía 3. Y lo que nos piden sería una fórmula que relacione pues, a estas tres variables en base a esos datos, cuya respuesta tienen acá pues, destacada en rojo, ¿no? Y que, como siempre hago también en mis videos, agrego un solucionario, ¿no? Que resuelva pues, el problema para que ustedes puedan hacer sus comparaciones, ¿no? Que les haga falta. Bueno, entonces, pues si seguimos al pie de la letra lo que la variable dice,
Entonces, lo que el problema dice, perdón, habría que multiplicar la variable x por la variable y y dividirla entre z en razón pues, de su proporcionalidad directa e inversa, ¿no? Y en fin, eso es igual a una constante k. Luego se señalan los datos que nos proporciona, está el valor de x que es 3, básicamente z que es 12 e y que es 9, y la simplificación aritmética de esto nos conduce pues a determinar la constante k que es 4, y eso lo devolvemos a la expresión que teníamos antes y nos queda que x por y sobre z es igual que 4, y como quieren una fórmula en donde les interesa x, bueno, despejamos x y eso será pues 4z sobre y esa sería la solución a este problema. Muy bien, y estoy seguro que los problemas que hemos visto van a seguir contribuyendo con su aprendizaje, básicamente sobre este tema, del cual ya estamos haciendo 3 videos, ¿no? Y en fin, yo siempre les pido que se suscriban a mi canal para que yo pueda mantener pues, una compensación por este esfuerzo que hago para contribuir con su aprendizaje, ¿no? Bien, y les pido eso y bueno, me despido. Yo soy el ingeniero Geraldo Chávez Picasso, ¿no? Y en fin, siempre trato de colaborar con su aprendizaje. Muchas gracias y hasta el siguiente video.